Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Una vez más, por la gracia de Dios, nos reunimos a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar el estudio, vamos a elevar nuestro corazón a Dios en oración. Amado Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias una vez más en este día por darnos la oportunidad de vivir y por darnos, Señor, el privilegio de conocer a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos en esta hora de la mañana colocar nuestras vidas en tus manos y darte gracias, Señor, por ese regalo inmerecido de tu salvación en tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por cada persona que está escuchando este programa y te ruego que con tu palabra que va a ser expuesta en este día, toques las fibras de su corazón y les permitas conocer más y más tu perfecta voluntad para que vivan de acuerdo a ella. Y que también les permitas conocer a tu Hijo Jesucristo, el único medio de salvación que tú nos has dado para que el hombre sea salvo de sus pecados y se reconcilie contigo, Señor amado, santo y soberano. Gracias, Padre, por escuchar esta plegaria y por darnos el privilegio en este día de estar delante de ti en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos adelante con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Por lo tanto, les invito a abrir su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde leemos las características del fruto del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos estudiando las características del fruto del Espíritu Santo. Ya hemos estudiado las dos primeras características de estas 9 características que menciona Pablo en este pasaje. Ya hemos meditado en el amor y hemos meditado en el gozo. Hoy meditaremos en la tercera característica, la cual es la paz. Esta palabra paz nos habla de la quietud, de la calma y el reposo interno que experimenta el cristiano debido al hecho de haber sido reconciliado con Dios. En otras palabras, la verdadera paz o el verdadero reposo para el hombre solo puede venir cuando se está plenamente convencido de haber sido justificado de sus pecados ante Dios por medio de Jesucristo. El resultado de haber sido justificado de mis pecados ante Dios por medio de Jesucristo produce paz, produce reposo y quietud interna a mi alma. Es por eso que el mismo Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículo 1, lo siguiente: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amables oyentes, veamos algunas cosas de lo que Cristo dice y enseñó acerca de la paz. En Juan capítulo 14, versículo 27 dice el Señor Jesucristo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el mundo ofrece es simplemente ausencia de conflicto armado y de conflicto social. Pero la paz que Cristo da, según este pasaje, es una paz que permanece aún en medio del conflicto. En otras palabras, por la paz de Cristo podemos tener calma interior en medio de las dificultades. Porque el pasaje que acabamos de leer dice: La paz os dejo, mi paz os doy.
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Cristo nos da es una paz diferente a la que el mundo ofrece, porque es una paz interna, producto de haber sido justificados y perdonados de nuestros pecados, habiendo sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Ese convencimiento de esa salvación produce una paz maravillosa que nadie la puede entender. Como el mismo Pablo expresó en otro pasaje, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Juan capítulo 16, versículos 32 al 33, el Señor Jesucristo también dijo lo siguiente: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta paz que Cristo nos da no quiere decir ausencia de problemas, de conflictos o preocupación, ya que podemos tenerlo todo humanamente y no tener paz. Cristo claramente nos enseña a través de su palabra que la paz que el mundo da ofrece ausencia de conflicto armado y ausencia de conflicto social en algunas áreas. Pero Cristo nos dice que la paz que Él da es una paz que se da en medio del conflicto, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las preocupaciones y de las angustias. Porque la paz que el Señor Jesucristo da no quiere decir ausencia de problemas o preocupaciones, porque como les dije anteriormente, podemos tenerlo todo humanamente y no tener paz. Pero si Cristo está en nosotros, si Él es el capitán y el Señor de nuestra vida, aunque estemos en problemas y en dificultades, tendremos paz, porque Él es el príncipe de paz, porque su paz sobrepasa todo entendimiento y gobierna todo nuestro ser. Aquí en este pasaje de Juan 16, 32 al 36, Él claramente dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo no niega las aflicciones. Por las aflicciones viene la ausencia de paz a nuestra vida. Pero si Cristo está gobernando nuestro ser, entonces, hermanos, tendremos paz interna, quietud interna, reposaremos en Él confiadamente y siempre venceremos sobre los conflictos y las aflicciones, porque el que gobierna nuestro ser es Cristo con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 lo siguiente: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es un pasaje absolutamente glorioso, porque el Señor nos dice en él que por nada estemos afanosos, que en lugar de afanarnos y preocuparnos, coloquemos delante de Dios en el trono de su gracia nuestras peticiones delante de Él, en toda oración y ruego, dando gracias aún por ellas. Y dice: y la paz de Dios, amable oyente, no la paz del mundo, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. De la única manera que usted y yo podemos tener verdadera paz
es confiando en Jesucristo y depositando en el trono de su gracia nuestras angustias y nuestros afanes y descansando en Él. Y entonces esa paz que Dios da sobrepasará todo nuestro entendimiento y va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque es en el corazón y en los pensamientos donde necesitamos el control y la paz de Dios en nuestra vida, amables oyentes. La paz viene de la palabra hebrea shalom, y esta palabra significa armonía, bienestar y tranquilidad que nacen de una correcta relación con Dios cuando creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». El castigo de nuestra paz, Jesucristo murió en la cruz y se cargó nuestros pecados sobre él para darnos paz, para reconciliarnos con Dios y tener paz delante de Él, porque por su sacrificio fuimos curados. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en Isaías capítulo 9, verso 6 también dice lo siguiente: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Qué maravilloso este pasaje. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es llamado el Príncipe de paz, porque Él vino y nos reconcilió con Dios. Él vino y quitó la enemistad que había entre Dios y nosotros. Por eso es llamado el Príncipe de paz, porque Él nos reconcilió con Dios y nos dio su Santo Espíritu y trajo paz a nuestro corazón, porque ahora la enemistad fue borrada, el pecado fue borrado y ahora podemos tener paz con nuestro Dios, porque el pecado nos separaba de Él. El pecado nos hacía sus enemigos, pero Cristo, nuestro Príncipe de paz, se puso en medio y quitó el conflicto y nos reconcilió con Él, y nos dio su Santo Espíritu para que entendamos su bendita palabra, la cual estudiamos nosotros en este programa. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y trae armonía y bienestar a nuestra vida, porque nos ha reconciliado con Dios. En Isaías capítulo 26, versículo 3 dice lo siguiente acerca de la paz. Dice así: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». El texto dice que Él guarda en completa paz. Y esta palabra completa paz significa paz con Dios, paz consigo mismo, paz con mi prójimo y paz con la naturaleza. Y el texto dice: aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y perseverar en Dios es vivir en su palabra. ¡Qué maravilloso pasaje! Amable oyente, ¿está usted viviendo en completa paz? ¿Está usted seguro que Dios ha perdonado sus pecados en su Hijo Jesucristo? Si está seguro de esa verdad, ¿está confiando en Jesucristo cada día? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Realmente vives para Él cada día? Esta enseñanza el día de hoy te llama a que confíes en Él, porque solo confiando en Él tú puedes tener paz para con Dios, paz para consigo mismo, paz para con su prójimo y paz aún para con la naturaleza en la cual nosotros vivimos en este mundo. Si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Y Él nos guarda en completa paz, porque dice su palabra
porque Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en Él ha confiado. Solo los que confían en Él serán guardados en completa paz, porque Él es el príncipe de paz. En el Salmo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amable oyente, este pasaje es contundente, porque dice que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. ¿Amas tú la ley de Dios? Pero no de palabras solamente, porque tú puedes decir que amas la ley de Dios de palabra, pero amar la ley de Dios significa procurar vivir de acuerdo a ella. Por eso el texto dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Los que confiamos en Dios, los que tenemos la palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta, no tendremos tropiezo. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar, porque la mano de Jehová nos levanta y Él preserva nuestra vida, porque su guía y su dirección siempre guiarán nuestros pasos, es decir, su bendita palabra, la cual ha puesto en nuestro corazón. En el Salmo 4, verso 8, también dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este pasaje nos dice que la paz que Dios nos da nos permite dormir tranquilos en medio de las dificultades. La paz que sobrepasa todo entendimiento no nos robará el sueño, porque Dios gobierna nuestro corazón, amable oyente. Noten lo que dice, escuchen nuevamente la palabra de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo te acuestas tú, amable oyente? ¿En paz con Dios? ¿O te acuestas preocupado y amargado? Si tú te acuestas en paz con Dios, es decir, reconciliado con Dios a través de Jesucristo, si antes de dormir pones tu vida en manos de Dios y duermes confiado porque sabes que si mueres, aún estando dormido, irás a la presencia de Dios, porque el Santo Hijo de Dios pagó tu deuda y te reconcilió con Dios. Si tú te acuestas así, entonces te acuestas en paz, y entonces así dormirás en paz, porque solo Jehová nos hace vivir confiados. En Proverbios, capítulo 16, verso 7, también nos sigue hablando la palabra de Dios acerca de la paz, esa paz de Cristo. Dice así la palabra de Dios, en Proverbios 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dice el texto sagrado que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿cómo llegan a ser los caminos del hombre agradables a Jehová? Cuando Jesucristo me ha reconciliado por medio de su sacrificio con Dios. Cuando he puesto mi confianza en el perfecto sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz. Si yo estoy en paz con Dios a través de la obra que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, dice el Señor que Él aún hace que mis enemigos estén en paz conmigo. Bendito y alabado sea Él por estas maravillosas y gloriosas promesas que Él nos da en su palabra. En Mateo capítulo 5, versículo 9, también dice el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? Un pacificador es aquel que proclama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo he confiado en Cristo y Cristo me ha reconciliado con Dios y ha traído paz verdadera a mi vida, entonces yo debo anunciar a Cristo. Y cuando anuncio a Cristo y los hombres pecadores creen en Cristo y en la obra tan maravillosa que Él hizo en favor del pecador,
ellos se reconcilian con Dios y entonces yo me convierto en un agente pacificador. Por eso el texto dice: bienaventurados los pacificadores, es decir, los que proclaman a Cristo para que el hombre se reconcilie con Dios. Bienaventurados estos pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que un verdadero creyente en Jesucristo proclama a Cristo. Uno de los frutos que debe mostrar el Hijo de Dios es que proclama a Cristo. Y por eso Él dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Porque si el hombre no se reconcilia con Dios a través del único medio de salvación y de reconciliación que nos ha dado el Señor, el hombre no tiene paz. Porque no hay paz para el impío, dice el Señor en Isaías 57:21. No hay paz para el impío, dice el Señor. La única manera en que el hombre puede tener paz es creyendo en Jesucristo. Y yo, como conocedor de Jesucristo, debo anunciar a Cristo para que el hombre se reconcilie con Dios. Y es por eso que este programa se emite a través de este medio de comunicación, para que el hombre se arrepienta de sus pecados y confíe en Cristo y se reconcilie con Dios y tenga paz para con Dios por medio de Cristo. Por eso, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amables oyentes, Dios envió su mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Bendito y alabado sea nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, Príncipe de paz, que nos reconcilia con Dios. Pablo dice también en Filipenses capítulo 4, versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nosotros los creyentes hacemos la paz cuando con mi vida doy ejemplo de que soy un verdadero hijo de Dios. Nosotros somos pacificadores y estamos llamados a ser pacificadores a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amables oyentes, el Evangelio hace la paz entre Dios y el hombre para que haya verdadera paz entre los hombres. Si los hombres no están reconciliados con Dios, no hay paz. Si el esposo y la esposa tienen a Cristo en su corazón, hay paz en el hogar, hay armonía en el hogar. Si los hijos, el padre y la esposa tienen a Cristo en el hogar, reinará la paz de Cristo. Por eso, amables oyentes, hoy les invito a confiar en Cristo, a arrepentirse de sus pecados y a venir a los pies del Salvador, porque Él es el único que puede traer paz a su vida, porque Él es el único que puede traer paz a su relación matrimonial, porque Él es el único que puede traer paz a su relación familiar. Ven hoy a Jesús y confía en Él. Y si ya has confiado, sigues confiando en Él, porque solo Él preservará la paz en medio de su hogar. Si tú dejas de perseverar en la oración, en el estudio de la palabra, comenzarás poco a poco a perder la paz en su hogar. Debemos perseverar cada día, como creyentes, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio es dinámico y nosotros dependemos de Dios cada día y necesitamos venir a Él cada día, porque Él es nuestro príncipe de paz y nosotros no podemos hacer nada sin Él. Sigue confiando en Él, amable oyente, y si no has confiado en Él, confía en Él hoy, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Espero que estas palabras que escuchaste en el día de hoy, de la palabra de Dios, hayan traído paz y muevan tu corazón a confiar en Jesucristo como el único medio de salvación y el único que puede traer verdadera paz a tu corazón. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa.
Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.